Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les saluda a su amigo Iván Donaldson y bienvenidos a esta nueva transmisión de Códigos del Multiverso. Les saluda Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Les saluda Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Nagendra Torres, Astrovidas y Astrología Nagendra. Un fuerte abrazo. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a continuar, ¿no?, con el documento que estamos estudiando, analizando, que lleva por nombre de Blue Earth Project, que es parte del gran documento que es el libro amarillo. Y pues en esta segunda parte vamos a hablar de ¿qué? De los crop circles. Crop circles o campos de cultivo, ¿no? Correcto. Entonces, pues bueno, ¿quieren que ya me arranque? ¿Empezamos ya? ¿Me empiezo a leer y nos vamos? Sí, pues yo creo que les damos igual alguna idea de qué es un crop circle. Sí, ¿no? y también iba a comentar que sería bueno que les dijéramos que tenemos un video también acerca de los crop circles, que si quieren, ahí profundizamos un poquito de la historia de los crop circles y de cómo se cree que se formaron y también cómo dicen la ciencia que dice que se hicieron, que dice que es un fraude y varias cositas. Que lo hicieron dos viejitos. Dos ¿no? viejitos, pero los invitamos a que vean el video y pues sí, también darles un poco cómo se forman estos crop circles, que de hecho el documento maneja o explica cómo se hacen estos crop circles en Inglaterra sobre todo, ¿no? Exacto, para quienes no saben exactamente de qué estamos hablando, son las figuras geométricas que parecen de geometría sagrada o incluso más complejas que aparecen en los campos de cultivo, que se ha dicho que han sido apisonadas con diferentes palos o cosas muy rudimentarias, pero obviamente salta a la vista que se trata de una tecnología muy diferente por la complejidad que abarcan estas figuras y esta manera de hacerlas. Así es que eso es lo que vamos a analizar ahorita en el documento. Y que presentan radioactividad, ¿no? Cuando lo miden. Sí, de hecho Sí. presentan energía diferente. De hecho hay gente que va a esos campos de cultivo a meditar y dice que sí siente una energía especial. Y algo que llama muchísimo la atención es que pues todos prácticamente están hechos en geometría sagrada, entonces tienen un nivel de perfección y complejidad que sí, como tú dices, difícilmente dos personas con unas tablas van a poder hacerlo, ¿no? Yo creo que sería bueno mencionar que incluso sí empresas han hecho ese tipo de crop circles que no se ven para nada con tanta complejidad y de todos modos han utilizado pues muchísima gente y alguna otra tecnología especial, pero sinceramente no han podido, ¿no? Exacto. Además de que, bueno, todo eso lo pueden ver en el programa que hicimos anterior, que es de los campos de cultivo, donde hicimos bastante, pues sí, hay bastante información ahí al respecto, pero bueno, explicarles que en este documento del Blue Earth Project, pues precisamente en la cuarta parte que estamos leyendo, que es la conexión antariana, nos faltó, ¿no? En el video anterior nos faltó continuar con esta segunda parte que viene siendo fenómenos de cultivos, algo que, aunque ustedes no lo crean, no es la primera vez que lo escuchan, pues es de bastante interés para organismos gubernamentales como la CIA y para también, inclusive el gobierno de Inglaterra, el mismo Nick Pope que ha trabajado ahí en la defensa, ¿no? Como parte de la investigación del fenómeno, dice que pues sí están muy interesados en investigar esto de los campos de cultivo, ¿no? Así que bueno, pues nos arrancamos y dice lo siguiente. La mejor manera de comprender los llamados fenómenos de los cultivos, o sea, círculos que aparecen en los campos, es mediante el siguiente ejemplo. Nosotros, la gente de la Tierra, existimos en la tercera dimensión porque nuestros átomos tienen una frecuencia específica que nos hace capaces de existir en la tercera dimensión. Esta frecuencia específica es lo suficientemente estable durante toda nuestra vida. Una idea rápida de las dimensiones nos dice, y aquí viene un dibujillo ahí que espero poder poner en la edición, y dice First Dimension o primera dimensión se ajusta con el punto, la segunda dimensión son dos puntos conectados en una línea, la tercera dimensión es la densidad, el volumen, que somos nosotros en el universo, la cuarta dimensión vendría siendo el tiempo. Y dice que una parte interesante del reporte es que la quinta dimensión serían los universos paralelos o multiverso. La tercera dimensión, como duda, es la que abarca profundidad, ¿no? Exacto, referirse con esta parte de volumen y dice Us and Our Universe, ¿no? Que sería como nosotros y el universo. Y para cerrar esta parte, y si quieren ahorita nos ponemos a hablar al respecto, nos dice... Esa es toda la idea detrás del concepto del multiverso, no solo un universo, sino un número infinito de universos paralelos. Usar las matemáticas para hacer una simplificación de este concepto nos dice que no hay límites del número mayor o menor que existe. Es imposible calcular estos números, como es imposible calcular la extensión de posibilidades del multiverso.
Entonces, bueno, aquí queda algo que también ya ha sido explicado en otras ocasiones, ¿no? ¿Cómo podríamos definir esto de las dimensiones si es la primera vez que alguien lo escucha? Pues es el diferente nivel frecuencial en que se encuentra un estado de conciencia, ¿no? Exacto, y en un sentido, digamos, matemático, podría ser este ejemplo, ¿no? Que ponen como un punto, la primera dimensión. Correcto. 2 puntos o una línea sería la segunda dimensión. Tercera dimensión, el largo, alto y ancho. Y de aquí es interesante porque en la gráfica que ponen en el Blue Earth Project, en el documento, en la cuarta dimensión se refiere al tiempo, algo que también tiene mucho sentido. Y en la quinta dimensión es donde ya está hablando de universos paralelos o multiverso. Y esto a mí me parece muy interesante porque creo que cuadra bastante con esto que se ha estado hablando mucho de la era de Acuario y esto que pasó el 21 de diciembre del 2012, donde se dice que entramos a un nuevo ciclo, ¿no? De las eras. Y coincide con otros documentos donde se hablaba de estos visores que también supuestamente tenía el gobierno secreto de Estados Unidos o el Estado Profundo. Y eran unos visores que les permitía ver el futuro, digamos, podían viajar en el tiempo. Pero supuestamente, según el proyecto Avalon, que estudiaron bastante al respecto, decían que a partir del año 2012 ya no podían ver una sola línea, sino que eran simultáneas. Wow. Lo cual hace preguntarnos qué relación podría tener ese punto de la historia del 21 de diciembre del 2012 con esta percepción que ahora hablamos de la quinta dimensión y los multiversos, ¿no? Ahí, ¿qué se les ocurre, compañeros? Bueno, ahorita que estaban mencionando de la física cuántica, que se dicen que estos puntos que vamos viendo, 2 puntos, se forma una línea y así sucesivamente se van haciendo exponencialmente. La física cuántica está manejando 10 dimensiones. Más, Inclusive más, Esto yo sí. no sabía. Yo tenía entendido hasta 10, pero ¿cuántas son? No recuerdo, pero en la teoría de cuerdas, por ejemplo, ya Sí. estamos hablando de, sí, bastantes más. Wow. Y aquí inclusive habla de ya infinitos universos, ¿no? No hay manera. Y creo que algo importante, yo escuchando el programa anterior, en cuanto a las frecuencias, por ejemplo, que se está manejando ahorita, cuanto más elevamos nuestra frecuencia personal, somos capaces de ver cosas que otros no ven, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo así rapidísimo, decían que Moisés para entrar a la tierra prometida tenía que sacar de una piedra agua y que realmente él estaba haciendo todo ese rito y él podía ver el agua que salía, pero la gente que venía con él no. Entonces depende de tu estado de conciencia que puedes percibir las demás dimensiones, ¿no? Sí, inclusive un poco más adelante en el mismo documento se expresa que todo es una cuestión de perspectiva, como siempre, ¿no? Que inclusive nosotros que estamos aquí en esta 3D consideramos a otras entidades que se encuentran en un estado frecuencial más elevado como de la quinta dimensión, pero que a su vez ellos que están en la quinta, ellos se consideran como si estuvieran en una tercera y nos ven a nosotros como si estuviéramos en una quinta. Entonces todo tiene que ver con la perspectiva del observador, Claro, precisamente. todo tiene que ver con el fenómeno del observador. Y de hecho, pues yo creo que tiene que ver con que nos hemos dado cuenta que vivimos en una tercera dimensión, sí, pero que depende de nuestro nivel vibratorio o de dónde queremos posicionarnos, porque hemos decidido después de todo estar en una tercera dimensión. Pero si decidimos cambiar como si fuéramos una antena, ¿no? Como una antena de radio, y lo único que hacemos es cambiar el canal, podemos conocer otro tipo de dimensiones. Pero esto es algo reciente, ¿no? Algo que se empezó a desencadenar, sobre todo, como decía Iván, a partir del... pues los que se hablan del 2012, que hubo un cambio en el nivel de frecuencia de los seres humanos y cada vez estamos obteniendo un nivel de conciencia mayor que nos va a permitir pues tener mayor conocimiento acerca de esta quinta dimensión y, como lo dice el documento, de otros multiversos, ¿no? Que no solamente, como lo pensamos durante muchísimo tiempo, había un solo universo y nosotros éramos los meros del universo, ¿no? Era una visión como muy... nada más se veía al hombre como el centro del universo y ahora nos estamos dando cuenta que para nada está por ahí, ¿no? Estamos expandiendo esa conciencia. Y como ese despertar tiene que ser gradual, como lo platicaban en el programa pasado, para que poco a poco fuéramos asimilando, porque dicen que si de pronto viéramos todas las dimensiones, sería la verdad muy abrumante, ¿no? Fue algo que me gustó mucho del texto de la vez pasada, del programa, que nos van preparando para ir vibrando diferente, ir captando diferentes perspectivas que podemos ir manejando y digiriendo, ¿no? Sí. Y de hecho me llamó la atención para cerrar esta parte, esto que comentaba Ricardo, porque también en varias personas que han trabajado supuestamente en estos proyectos secretos y demás, igual haciendo referencia a este gran proyecto que fue el proyecto Camelot y el proyecto Avalon,
También estos informantes decían que la fisicalidad es algo que se puede percibir en todas las dimensiones. Ya eso es un tema muy profundo y también yo creo que se vuelve un poco complejo porque una cosa es hablar de estas dimensiones desde un punto de vista matemático, otro es hablarlo desde el punto de vista de la percepción, que sería más como del tipo Jacobo Greenberg y estudios de la conciencia, y pues ya se puede interpretar. Ya está filosófico, ¿no? Y filosófico, exacto. Entonces, en este sentido, yo creo que en cuanto a la conciencia es en donde cabe esto de la vibración, ¿no? De cómo si vibramos más alto estaríamos en frecuencias diferentes de percepción. Y esto explicaría por qué hay personas que perciben el mundo de una manera muy violenta, de una manera muy como un mundo de competición y de sufrimiento, y hay personas que lo pueden percibir como un mundo que tiene de todo, pero que pueden elegir, por ejemplo, la alegría, la abundancia, la prosperidad, pero es algo que está interconectado con estos estados de conciencia, ¿no? Claro. Y desde ese punto yo creo que el documento aborda una palabra clave que es perspectiva, ¿no? Como siempre, todo es la perspectiva desde la cual estamos considerando o contemplando la realidad que estamos experimentando. Exacto. Si estamos enfocando esa perspectiva en dirigir nuestra atención hacia todo lo que está mal, todo lo que no está funcionando, todo lo que es cruel, violento, etcétera, muy probablemente estemos conectando nuestra frecuencia en esos estados. Por eso hay que estar muy vigilantes de qué es lo que estamos realmente observando, ¿no? Claro. Y Richard dice, por ejemplo, la perspectiva, tú dices el observador, ¿no? El nivel de conciencia. Y como dicen que cambia el objeto de observación a partir de alguien que lo observa, ¿no? Exacto. Es como lo de las rejillas, ¿no? El ejemplo. Entonces, ¿qué tanto que los multiversos se están transformando en la medida que nosotros también vamos evolucionando? Y fíjate que también en ese sentido, una pregunta interesante sería, ¿qué es lo que aquellos quienes hicieron los crop circles querían que nosotros observáramos? Wow. ¿Qué es lo que quiere que enfoquemos? Claro, ¿qué es lo que quieren que veamos? Ahora, bueno, voy a continuar y dice: si somos capaces de acelerar o desacelerar las frecuencias para hacernos capaces de existir en la tercera dimensión, podemos saltar a la quinta dimensión o el multiverso. Para comprender mejor esta idea, intente pensar que todo esto es como escuchar un radio. Cuando escuches un aparato de radio, estás escuchando una sola estación de radio, en una sola frecuencia. Al cambiar a una estación de radio diferente, tienes que cambiar a una frecuencia diferente. Esto se logra mediante el dial de sintonización de frecuencia en la parte frontal del equipo de radio, porque el documento fue hecho en la época donde están esos radios. Pero el hecho de que esté escuchando una sola estación de radio en una sola frecuencia no significa que no existan otras estaciones en otras frecuencias, ¿verdad? Lo mismo ocurre con los otros universos del multiverso. Están en otras frecuencias diferentes a las nuestras y todavía no lo sabemos. ¿Por qué estamos en la tercera dimensión y ellos en la quinta dimensión? ¿Por qué no al revés? Simple. Se basa en la perspectiva. Ellos nos ven como su quinta dimensión y nosotros los vemos como nuestra quinta dimensión. Una vez más, es solo una cuestión de perspectiva. Los otros viajeros dimensionales llegan a nuestra dimensión usando algún proceso de aceleración de partículas y les dan la capacidad de saltar entre dimensiones, pero ¿por qué seleccionaron Inglaterra primero y luego por qué los campos? La respuesta está en que Inglaterra tenía todas las condiciones adecuadas para que una de las varias civilizaciones que existen en el multiverso pueda contactarnos a través de los circuitos de las cosechas. Todas las respuestas sobre cómo lograron esta tarea se encuentran en un vasto circuito de energía prehistórica. Y ahorita nos vamos a ir sobre esa parte, pero creo que es importante resaltar lo anterior, ¿no? Que se refería a esto del radio. Y creo que es muy importante porque nosotros, precisamente como seres humanos comunes y corrientes, en el sistema de educación en el que nos encontramos y en el paradigma en el que estamos, tendemos a creer que los extraterrestres, por ejemplo, existen en otro planeta, sobre esta dimensión. Y entonces aquí, si nosotros ponemos atención, lo que está diciendo este documento, y es raro que mucha gente no se haya dado cuenta de esto antes, es que está queriendo decir que los extraterrestres, entre comillas, podrían existir en este mismo planeta en una velocidad de vibración diferente. Absolutamente. Y que podrían existir tanto en la Luna como en Júpiter como en Venus, aunque en esta dimensión las condiciones biológicas nosotros digamos, oye, no tiene sentido que ahí pueda haber vida en Marte porque parece un desierto y han mandado robots y no hay nada. Eso no significa que en Marte, pero en una frecuencia vibratoria más elevada, exista vida. Esto nos recuerda pues muchísimos textos antiguos, inclusive se hablaba hace mucho en textos de órdenes secretas,
o inclusive de gnosis y de muchas cosas, de los famosos seres del sol, ¿no? Que venían del sol y que llamamos y que se han llamado ángeles. Entonces sería más bien verlos como seres que están en una dimensión de frecuencia vibratoria diferente, ¿no? Pues eso quiere decir que en este momento, aquí y ahora, podrían Exacto. estar con nosotros diferentes entidades conscientes, ¿no? En un nivel de frecuencia distinto. O algo muy práctico, por ejemplo, cuando parte un ser querido, que se dice que lo más importante es como acompañarlo a la siguiente experiencia que va a tener de evolución, y si le estás llorando, porque puede estar aquí, simplemente porque no tenemos esa frecuencia para verlos, pero los psíquicos sí. Sí, Pero sí. están aquí, no se los inventan, están. Eso se dice, Eso se dice, bueno. Y sí. Sí, claro, de hecho, con lo que ustedes mencionan, lo único que faltaría entonces sería que nosotros nos empecemos a sintonizar con ellos, y tal vez ese es el motivo de los crop circles. O sea, nos están diciendo, nosotros estamos aquí, les estamos mandando mensajes, tenemos una forma de comunicarnos, pero estamos esperando a que ustedes estén preparados para que puedan hacer contacto con nosotros, porque sí tiene que haber un cierto nivel de conciencia, ¿no? Porque como lo hemos platicado en muchos otros programas, no es tan fácil, ¿no? Aceptar que existe otra forma de vida, sobre todo si no tienes un nivel de conciencia que esté abierto a este tipo de cuestiones, ¿no? Imagínate que de repente de la nada, pues simplemente vas a pensar que, como lo hemos dicho, ¿no? Que son gente, estos seres son malos y que van a venir a destruir el planeta Tierra. Que van a venir a invadirnos. Y que van a venir a invadirnos, entonces... A comernos. Creo que, seguiremos leyendo el documento, pero parte del mensaje que viene en esos crop circles es que ellos también tienen, al igual que nosotros, pues ciertos mensajes que nos quieren dar a conocer, y estos mensajes son positivos, porque por eso están hechos en matemáticas, están hechos en una perfección, ¿no? Como diciéndonos... El lenguaje del universo, ¿no? sí, La claro, matemática. como dándonos a entender que pueden comunicarse con nosotros y que va a llegar un momento de comunicación, porque también es cierto que los crop circles no crean que se aparecen unos cuantos al año, o sea, se aparecen muchísimos, ¿no? Incluso hay páginas especializadas para ir siguiendo los crop circles. Entonces es muy interesante todos los crop circles y cada mensaje que van teniendo cada uno de ellos, ¿no? Y esto me recuerda mucho, no sé si se acuerdan de, bueno, lo que viene siendo, por ejemplo, las sombras, ¿no? O la famosa cueva de Platón. Absolutamente. Nosotros, por ejemplo, si tuviéramos aquí una figura de un tetraedro, ¿no? O una estrella tetraedro, bueno, un dodecaedro. Si nosotros lo viéramos en esta tercera dimensión, veríamos precisamente un dodecaedro hecho con varillas. Pero si estuviéramos viéndolo a través de la sombra que se produce por medio de la luz, estaríamos viendo ahí una figura de 2 dimensiones, como se ven en los crop circles. Entonces, ha habido también estudiosos que han hecho de estos crop circles modelos en 3 dimensiones y han descubierto que tienen muchísima conexión, muchísimos, con esto del campo toroidal, por ejemplo, algo que se ve en el documental de Tribe, ¿no? Por ejemplo, en Prosperar, Absolutamente. donde sacan esta parte El toroide. del toroide, ¿no? Entonces está muy, muy interesante. Me gustaría comentar algo. También en la perspectiva, podríamos ser nosotros no vistos o percibidos por seres que están aquí con nosotros. O sea, Claro. nosotros no estamos en su dimensión a lo mejor. Sí, claro. Ahora, bueno, continuando con esto, para no perdernos, porque si no nos seguimos ahí, dice, Inglaterra tiene una compleja red de energía que se interconecta con túmulos, tumbas antiguas y círculos de piedra o henges, Kench. y todos los sitios, henges, montículos y círculos de piedra se construyeron en relación con aguas subterráneas vinculadas con líneas de energía. Esto crea una especie de campo de fuerza electromagnética natural creado por el agua, combinado con la presencia de depósitos de cuarzo, clave, subterráneos. Además, los efectos gravitacionales lunares sobre el agua, la masa terrestre y la acumulación de una carga magnética eléctrica del cuarzo producen una descarga de energía periódica. Los rayos de energía dan las condiciones necesarias para que estas otras civilizaciones dimensionales puedan comenzar a experimentar con nuestro universo y o planeta. Han comenzado a enviar sondas aquí, obviamente lo está manejando este texto militar diciéndolo de esta manera, pero sabemos que hay desde tiempos muy remotos, para saber más sobre las condiciones naturales de nuestro universo y planeta. Las sondas están limitadas a un semidomo específico de energía o un círculo en un campo donde han escaneado el rayo de energía. Y bueno, aquí vienen unos bocetos, voy a ver si puedo ponerlos en el video, al final en la edición. Y se ve ahí como un domo de energía que está ahí alrededor. Y dice, en el boceto anterior nuestros ojos no podrían ver la sonda en ese momento debido a nuestra limitación visual, de no poder ver las frecuencias entre las frecuencias de infrarrojos y ultravioleta, por supuesto.
si pudiera detectar el dispositivo, si pudiera detectar el dispositivo usando un equipo de infrarrojos ultravioleta, entonces podría verlo. El fenómeno de los círculos de las cosechas no comenzó ahora, ahí lo está explicando, ni siquiera hace unas décadas, comenzó hace siglos y se volvió cada vez más complejo. Normalmente se detecta la proximidad de un círculo por ionización del aire cercano, es decir, cambios de temperatura y o un sonido característico producido por la aceleración de partículas cuando son semiestables en nuestra realidad. Ahora están experimentando por todo el planeta, siempre buscando condiciones similares a las de Inglaterra para enviar mensajes muy particulares, utilizando domos que son flujos de partículas de su dispositivo acelerador de partículas. Como el CERN, ¿no? El que tenemos entre Francia y Suiza. Pues, sí. Bueno, algo así. Porque, algo así, digo. Ajá. Más bien aquí, Naje, se está refiriendo a, o como que tratamos de entender nosotros, ¿no? Sería como este dispositivo de partículas que lo que estaría haciendo es una especie de impresión, como una impresión precisamente de una impresora, ¿no? Es una impresión de partículas. Y lo interesante aquí es como dice que pues existiría o se siente este cambio en la ionización, como si tuviera que ver con fenómenos eléctricos, ¿no? De la atmósfera. Y además de que por sí mismo es la indicación de que efectivamente está cambiando el estado de la materia. Exacto. Claro, Sí, sí. Sí, sí. Una de las cosas que a mí me encanta y me resulta fascinante de los crop circles es que en sí mismos como que nos generan una especie de promesa de que en algún momento vamos a saber qué son y qué significan o para qué sirven, ¿no? Tan solo el hecho de que estén ahí, independientemente de cuál entidad, conciencia o cultura los haya realizado, en sí mismos son la promesa de algo que no conocemos, es como la antesala de algo desconocido, que estamos prácticamente en el proceso de saber hacia dónde nos lleva, ¿no? Claro. Y concuerdo contigo porque además es como, vamos a ponerlo así, como si fuera muralismo de seres más elevados, nos están haciendo un mensaje colectivo, no solamente a unos pequeños grupos de personas abducidas, etcétera, ¿no? Es un mensaje para que todos lo veamos. Totalmente. Sí, claro, y además los crop circles también tienen que ver, como tú dices, con un lenguaje que yo creo que pues es el más importante y uno que no se necesitan de palabras para poder comunicarse, que es la matemática. Entonces a través de las matemáticas nos podemos a lo mejor comunicar con ellos, y es curioso que las líneas ley y todos estos lugares como Stonehenge y todo existan desde hace siglos. O sea, sí, para mí quiere decir que pues ha habido contactos extraterrestres desde hace muchísimo tiempo y sabían, y por algo hicieron ahí en esos lugares todos estos monumentos, ¿no? Todos estos lugares sagrados, y yo creo que ahí había conexión, pero poco a poco han ido cada vez más observando que tenemos la capacidad de ya entender o descifrar estos mensajes y conocer este lenguaje. Y creo que ellos también, viendo esto, pues dicen es momento de ya empezar a comunicarnos, ¿no? Que me acuerdo mucho el crop circle que mandó en eso estaba yo también. En respuesta, ¿no? A lo que mandó Carl Sagan. Es correcto. ¿No? Que Carl Sagan mandó un mensaje del ADN, ¿no? Del ADN y todo esto, y después hubo un crop circle de respuesta. Y eso habla, pues ya que empieza a haber ciertos procesos de comunicación entre ellos y nosotros, ¿no? Ya empezamos a entendernos vía matemática. Creo que eso es lo importante, ¿no? Con un lenguaje llamado las matemáticas. Sí. Ahora, antes de culminar, pues creo que es muy importante, demasiado importante, resaltar esta parte, ¿no? Inglaterra tiene una compleja red de energía que se interconecta con túmulos, tumbas antiguas y círculos de piedra o henges, y todos los sitios henges, montículos y círculos de piedra se construyeron en relación con aguas subterráneas vinculadas con líneas de energía. Por ejemplo, para citar un ejemplo, me llama muchísimo la atención los cenotes en la cultura maya y las pirámides, como se demostró ahora en Chichén Itzá, que debajo tiene un cenote. Entonces, podríamos estar diciendo que los mayas tenían un conocimiento muy profundo sobre estas redes de energía y que por eso construyeron las pirámides siguiendo de alguna manera estas cuevas subterráneas que conocían que iban a generar o generaron efectos precisamente de, como lo comenta aquí, efectos de descarga de energía periódica. Estaríamos ante inclusive el por qué aparentemente no los mayas, sino un grupo de mayas llamados los sabios ancestrales desaparecieron entonces de la faz de la Tierra. Absolutamente, sí, bueno, de acuerdo, muy probablemente, para no ser categórico. De hecho, no solamente los mayas, acuérdate también sí, todos, de hecho. En Hongshank, en las pirámides, sí, en las pirámides chinas,
También se dice que las pirámides chinas debajo, cuentan la historia de una de las grandes pirámides chinas, cuentan que debajo había también ríos subterráneos, ¿te acuerdas? Y había ciertos minerales especiales que tenían que ver a lo mejor con esta conexión o esta energía que se genera, que puede ser utilizada de mil formas, ¿no? Sí, claro. Desde una comunicación como lo estamos viendo a lo mejor con otros seres de otras dimensiones, hasta a lo mejor viajes en el tiempo, ¿no? Sí. Y ahí podría explicarse que a lo mejor eran máquinas que se utilizaban y lo utilizaron los mayas a lo mejor para irse a otras galaxias, como cuentan algunas Así es. historias, ¿no? Pues Angkor Wat, ¿no? También. Sí, Angkor claro. Wat también. Otra que es En así. Tailandia. Sí. Y quizás estos lugares para cambiar la frecuencia y poder hacer esos viajes, ¿no? Nos imaginamos siempre como en una nave, pero puede ser simplemente con un cambio de frecuencia. De hecho, me recuerdas ahorita eso, Naje, que me explicaba el otro día en una de las entrevistas platicando con Guillermo Marín, que ahí le mandamos saludos, y él me explicaba, ¿no? Y no nada más es él, varios coinciden en lo mismo. Me dice, es que las pirámides en toda la náhuac no son pirámides como lugares de adoración, sino que eran lugares donde... Son lugares de estudio. y de estudio y de desarrollo de la energía. Entonces tendría todo el sentido por qué existen estos simbolismos o estos parecidos o símiles entre las pirámides y los circuitos electrónicos, porque como dijo Guillermo wow. Marín, es que son en realidad máquinas cuánticas que están utilizando precisamente esto que están diciendo en este documento. Y llama mucho la atención que si dice que tiene que ver con piedra, cuestiones gravitacionales, con cuarzo y con agua, se entendería por qué hay tanta actividad paranormal en lugares como el Himalaya, ¿no? O Tepoztlán. Tepoztlán, obviamente, Amatlán. Digo, en México hay muchísimos, pero uno muy grande es la montaña de Meru, ¿no? La montaña de Shiva en la India, porque se dice que ahí viven, ¿no? Que existen estas divinidades y que se ven muchas cosas extrañas en esa área, ¿no? Sí. En Teotihuacán no estoy seguro si haya mantos acuíferos, pero también Hay cuevas. Era una zona muy, pues mucho de esto, ¿no? Del estudio de la energía. Exacto. Sí, también incluso me acuerdo que en Angkor Wat Sí. hay una maqueta, ¿no? ¿Se acuerdan que había una Ajá, maqueta que sí. está representación Y de está todo? en un río, además. Y está en un río, y además eso, si lo ven de lejos, pareciera incluso como circuitos Como electrónicos. circuitos, tal cual. Ujú. Pues bueno, queridos amigos, hemos llegado al fin de esta transmisión. De mi parte, pues recomendarles mucho que busquen imágenes de crop circles, de campos de cultivo, que se permitan conectar, meditar con esas imágenes. Es algo que yo hago desde muy chavito, a mí me gusta hacerlo, desde que tenía como unos 15, 16 me pegaba ahí en mi cuarto estos crop circles y me gustaba como perderme en sus imágenes. Entonces también los llegué a animar, los llegué a girar y hacían cosas interesantes cuando los giras ahí. Entonces, pues bueno, recomendarles eso. Siempre duden, cuestionen todo, siempre investiguen y que todo esto sea como una especie de... una manera de inspirarlos, ¿no? A que busquen información por ustedes mismos y recomendarles que, pues bueno, pueden leer este documento en la página de Biblioteca Pléyades buscando Blue Earth Project. Y bueno, muchas gracias, se despide su amigo Iván Donaldson. Oiga, disculpe por andar de metiche, pero según yo falta algo del documento, ¿o no? ¿No? Sí, nada más una última parte, si quieren se las leo. Está en otra frecuencia, por si no la captaste. A ver, aquí no me aparece. Te digo. Que es el parrafito que está después de que el fenómeno de los crop circles no es actual, sino que empezó desde hace muchos siglos. Y dice, ahora están experimentando por todo el planeta, siempre buscando condiciones similares a las de Inglaterra para enviar mensajes muy particulares, utilizando domos que son flujos de partículas de su dispositivo acelerador de partículas. Muy pronto podrán realizar una total materialización y existencia real en nuestra realidad. Eso, faltaba ese ese pelón. pedacito. Es cierto, es verdad. Soy Pero terrible. sí, que ya poco a poco vayamos viendo ya cada vez más materializado esto, ¿no? Sí, de hecho, lo único que me faltó sí fue eso. Muy pronto podrán realizar una total materialización y existencia real en nuestra realidad. Aja la baraja. Baja la baraja. Ájale. Sí, digo, yo de mi parte ya para cerrar, me llama muchísimo la atención que utilicen la geometría sagrada en los crop circles. La geometría sagrada también habla de cómo un microcosmos se puede convertir en un macrocosmos, porque todas las figuras se pueden ir uniendo y se pueden hacer infinitas. Entonces, pues nos habla de un conocimiento universal y que a lo mejor está dentro de nuestro ADN y que poco a poco se va a ir desarrollando, ¿no? Este conocimiento y este contacto que vamos teniendo, y a lo mejor son meras memorias que están ahí
inscritas dentro de nuestro ADN, y lo único que están haciendo es que cuando los veamos y los entendamos y los conozcamos, pues se van a abrir estas memorias y vamos a tener pues una diferente percepción, ¿no? Creo que esto también claro. habla, y algo que me llama mucho la atención del documento es que decía de cómo en Inglaterra, por toda la posición y todo lo que existe ahí en esa zona, pues es más fácil que lleguen los rayos de luz, ¿no? Y cuando llegan los rayos de luz, muchas veces se habla de que los rayos de luz lo que permiten es que se amplíe tu conciencia, se eleve tu nivel vibracional, y pues a lo mejor en esa zona en específico es donde primero va a llegar esta información, entonces hay que estar muy al pendiente de lo que está sucediendo, aunque eso no quiere decir que a lo mejor al rato también aquí en México tengamos por ahí o en algún otro país de este lado, seguro que sí. ¿no? Poco a poco Sí. se va a ir desarrollando esto para que no solamente la información llegue de ese lado del planeta, sino también llegue por este lado. Y creo que he visto incluso que hay por ahí unos crop circles aquí en México, no son de ese nivel, pero sí llegué a ver por ahí algunos crop circles que ahí se hicieron en México y en algunas zonas de aquí de América. No tantos como allá, pero también hay. Pero bueno, de mi parte sería todo. Mi nombre es Lenin Alejandro. Cuídense. Y de mi parte, pues también mandarles un fuerte abrazo. Creo que ya lo más importante lo dijeron aquí mis compañeros. Pero sobre todo que una gran cosa que empezamos a entender en este tiempo es que tanto más nos permitimos tener ideas nuevas y alojar ideas nuevas en nuestra propia idea de la realidad, en nuestra propia percepción, más podemos llegar a sorprendernos de lo que puede pasar y de lo que podemos encontrar en el día a día. Sobre todo, permitirnos las nuevas posibilidades, ¿no? Eso es todo. Les mando un fuerte abrazo, cuídense. Bueno, a mí me encanta la época que estamos viviendo y me sumo a todo lo que se ha dicho, porque estamos empezando una era donde lo importante no va a ser qué tan bonito eres, cuánto dinero tienes, sino en qué frecuencia estás. Y eso nadie te lo puede robar. Aplausos. Aplausos. Y bueno, ahí se ven en el espejo de la realidad. Y que viva qué. Que viva el amor. Ay, aja la baraja.